Bien, estamos de vuelta con más, siendo las 7:43 de la mañana, y antes de la pausa le comentaba que pues nuestra siguiente conversación la sostenemos con Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares, que como decía hace parte también en el desarrollo de esta mesa única del diálogo. Saúl, buen día, qué gusto saludarlo esta mañana. Ricardo, buen día. Un saludo a ti, a todos los que contigo laboran, a quienes nos van a escuchar por radio y a quienes nos van a ver en redes. Pues un abrazo solidario y aquí estamos a disposición de lo que podamos dar respuestas a la entrevista. Y en ese sentido es importante hacer un balance. Lo último que veíamos hasta el receso que se ha programado para mañana, hasta mañana, que debe retomarse el desarrollo de la mesa, es una especie de cruce de criterios, podemos llamarlo un altercado quizá, en donde el viceministro, el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, pues se retira de la mesa y posteriormente hace una declaración pública pidiendo disculpas por su actitud, por la reacción. Hablemos un poquito de qué ha ocurrido en ese sentido, al margen de que también hay ya una advertencia de volver a las manifestaciones si no se cumple con alguno de los puntos planteados ya. Sí, bueno, es propicio decir que el acuerdo número 1 ya casi cumplimos el mes. Hoy estamos a 23, si mal no recuerdo, el 25 se firmó este acuerdo. Ya estábamos negociando, que es el tema de los alimentos. ¿Cuál ha sido el resultado del tema de los alimentos? En primera instancia, los 72 artículos que se negociaron con el gobierno se plasmaron en un acuerdo que se firmó. No aparecen los 72 artículos en supermercados, tiendas, abarroterías, etcétera, donde deben estar para que el pueblo pueda consumirlo a los precios que se pactaron. Este ha sido un gran problema, dado que estamos hablando de los alimentos de la gente, pero también hemos visto en ese mismo periodo a los gremios patronales como el CONE, APEDE, Cámara de Comercio y otros decir que ellos no van a acatar las disposiciones que el gobierno establezca en ese sentido. ¿Y cuál ha sido la respuesta de los supermercados, tiendas de abarrotería? Ha sido subir los precios de los alimentos y simplemente escasear los alimentos que están en la lista, que son de primera necesidad para el pueblo. Entonces hemos exigido a las autoridades el cumplimiento del acuerdo. Este acuerdo está realmente desarrollado en varios decretos. Hay un decreto 13, un decreto 16 y otro 17 de julio de este año, que hacen el componente de los 72 artículos. El problema es que, por ejemplo, el arroz de primera no aparece. Si revisas el decreto 13, dice que todas las marcas de arroz de primera deben estar en 2 balboas las 5 libras. Es decir, que si tú divides esos 5 libras entre 2 balboas, debe dar 40 centavos. Entonces, naturalmente, lo que está ocurriendo es un desafío, es una forma de castigar de estos monopolios y oligopolios que existen en los alimentos al pueblo y desafiar sin duda lo que tanto cacarean, el supuesto Estado de Derecho en el que vivimos, que naturalmente se ha montado para este tipo de situaciones, que ha explotado brutalmente al pueblo con precios brutales, como digo yo, pero injustificados por otro lado. Fíjate que la posición nuestra no es que no ganen los empresarios, lo que estamos diciendo es que no nos roben. Y en el caso de los alimentos, medicamentos, en el caso de la energía eléctrica y el combustible, eso lo hemos logrado demostrar cuáles son los grupos oligopólicos, cuáles son los grupos de monopolios que tienen el control de lo que ellos llaman el mercado, pero que sus manos son las que ponen los precios brutales. Entonces, al empezar a debatir esto con el director de Lima, frente a la incapacidad, digo yo, la soberbia, este individuo se alteró, empezó a gritar, estrelló el micrófono y obviamente eso trajo como consecuencia una reacción del resto de los que estaban allí, que empezaron a exigir su salida de la sala, por un lado, y a exigirle la renuncia. Este individuo, en su soberbia, él decía que él renunciaba, etcétera, pero cuando regresamos, entonces está el viceministro del MIDA, Roñoni,
y empieza a decir que el director, el compañero director, etc. Es decir, esto es una burla, porque un individuo como esto va con esa soberbia ya, habla de la manera en que habla, no tiene palabra, es un tipo despreciable, porque él ahí dijo que iba a renunciar y finalmente empiezan a decir en el gobierno de que no, que él sigue siendo el director, etcétera. Yo emplacé al señor Cortizo, que a diario le dice a este país que él manda, que él no es leche condensada, en fin, y no ha votado a este individuo. Pero yo creo que lo más importante aquí no es desviarnos en la incapacidad de un individuo como este, sino que no se ha cumplido el acuerdo y que la gente no ha encontrado los productos, los 72 productos que estamos hablando, que son alimentos que también tienen que ver con productos de aseo personal y productos de aseo del hogar. Entonces, ahí es donde está el problema porque no se ha cumplido por parte del gobierno. Entonces, ahí el señor Roñoni nos empieza a decir que él está hablando, que él está conciliando con los supermercados a ver si ellos le permiten un rinconcito donde poner la comida del pueblo. Obviamente esto es inaceptable. Eso muestra que el poder del gobierno está de rodillas ante el poder económico y que no se va a respetar lo que se está acordando. Ahora, este problema en realidad también se ve reflejado en el caso, por ejemplo, de combustible, donde hay quejas, aunque se ha cesado más el combustible por parte de la población, hay quejas, por ejemplo, la gente que trabaja con guira, motosierra, incluso los agricultores pequeños, medianos, que no pueden mover los grillos, es decir, estos equipos de trabajar la tierra a las gasolineras. Para accesar eso ha sido un problema. La gente que trabaja con los botes en el área insular, en fin. Entonces eso se ha exigido también su cumplimiento. En el caso de los medicamentos ya tuviste todo lo que ocurrió. De repente ahora al lado entendió que en Colombia se puede comprar hasta en 60% menos, cuando eso se pudo haber hecho hace mucho tiempo, pero no querían tocar los intereses de las 5 casas farmacéuticas que controlan el oligopolio de los medicamentos. Nosotros hemos mencionado los nombres de los grupos económicos y también sus dueños a efecto de que el pueblo pueda identificarlo en combustible, medicamentos, en alimentos y también en energía eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que hemos podido develar en toda esta situación, Ricardo? Que aquí en realidad la democracia está secuestrada por estas élites mafiosas que quieren seguir ganando de forma brutal a costilla del pueblo y no buscar precios justos que en realidad permitan un desarrollo económico con equidad. Debemos recordar que Panamá está en el 5º lugar del mundo, segundo de América Latina, donde hay peor distribución de riqueza y hay inequidades. Aquí se mueren 2 o 3 niños por semana de hambre. Aquí se acuestan más de 600.000 panameños con hambre todos los días. Entonces, esos precios que se le han impuesto a la población tienen que bajar y es lo que estamos exigiendo. Ahora, el gobierno también ha Sí. tomado medidas perentorias, Ricardo. Caso del combustible, 3 meses. Caso de los alimentos, 6 meses. Caso de los medicamentos, 6 meses. Caso de la energía, no dieron respuesta concreta de cómo bajar el precio de la energía. Entonces, en realidad, todo ha sido a estas medidas en función de que agarran la plata que pagamos en impuestos para subsidiar las grandes ganancias de estas corporaciones, de estos monopolios, de estos oligopolios, y esto hay que regularlo de una vez y por todas. Claro, Entonces, Saúl, lo único, en ese perdón, punto, en contraposición, los sectores, por ejemplo, el empresarial considera que es inconsistente el tema del tiempo y el propio establecimiento de algunos acuerdos sin la presencia de ellos para poder de alguna manera decir, ok, podemos aportar en este sentido, se puede extender a tal tiempo. O sea, sienten que las decisiones se están tomando de forma unilateral, por decirlo de alguna manera, sin tomar en cuenta los aportes que ellos podrían hacer y que podrían ser incluso en beneficio de un tiempo más prolongado o de una consistencia quizá en el tiempo. ¿Cómo lo ven ustedes? fíjate, primero cuando ellos nos suben los precios a nosotros, ellos no están en ninguna reunión, Ricardo. Yo no sé si en eso podemos estar de acuerdo. Aquí cuando te aumentan el precio del combustible, los alimentos, medicamentos, la energía eléctrica, ¿hay alguna reunión
donde ellos se sientan con alguien para poder discutir ese tema? Todos sabemos que no, la respuesta es no, por un lado. Por otro lado, se ha demostrado que los precios, ejemplo, las casas farmacéuticas, las 5 de las que hemos hablado que controlan el 75% del mercado farmacéutico. Hay medicamentos que tienen 1400% encima del precio comparado al vecino país de Colombia. Entonces, ¿hasta cuándo esta brutalidad? Por un lado. Y por otro lado, todo lo que ellos han hecho, por ejemplo, la ley de liberalización de los medicamentos que encabezó Balbina Herrera en el periodo de Pérez Valladares. Ellos le preguntaron a este pueblo si querían esa ley, si eso fue discutido en algún lugar, en una reunión. Y eso es lo que trajo como consecuencia el incremento de los precios de los medicamentos. La liberalización de los precios, la eliminación de la Oficina de Regulación de Precios del gobierno de Endara, Calderón y Ford, los tres ya son difuntos. Ellos le preguntaron a este pueblo si quería que se eliminara la Oficina de Regulación de Precios que tenía controlado este tipo de abuso. Entonces, así es como se imponen las cosas y después, con un doble discurso, los empresarios quieren salir a decir que no se le está tomando en cuenta. Y fíjate que la única forma que el gobierno ha respondido con medidas, con parches, ha sido por la presión popular en la calle, porque si este pueblo no sale a presionar que se resuelvan los problemas, aquí estuviera la fiesta intacta, que es lo que quieren los empresarios. Entonces, yo creo que este es un doble discurso de ellos. Se han enriquecido a costilla del pueblo panameño y no solo lo han hecho con precios brutales, sino robándole al pueblo panameño. Porque cuando usted pone un precio de 600, 400, 800, 1000% por encima de precios que puedan tener ganancias razonables, entonces usted no solo está enriqueciéndose, sino que está saqueando al pueblo panameño. Entonces, esos temas, no es que no haya ninguna posibilidad de discutirlo en una mesa con ellos, porque se le va a sostener de la misma manera que se ha sostenido hasta ahora. Pero en realidad aquí tiene que haber un alivio a la vida del pueblo panameño. Entonces, regresamos al supuesto estado de derecho del que hablan ellos también y que hablan de la seguridad jurídica. Aquí la única seguridad jurídica son las ganancias de ellos, porque la seguridad jurídica del pueblo a tener derecho a alimento, medicamento, a tener derecho a vida digna, eso no se respeta. Podemos buscar la Constitución en materia de alimento, podemos buscar la Constitución en materia de vida digna, de justicia social, ahí está, pero nadie respeta eso. Entonces, naturalmente, nosotros no tenemos ningún inconveniente en discutir con ellos, pero pretender desconocer la conquista del pueblo en la calle, que exige la disminución de los precios brutales que existen, ellos salen y dicen que ellos no van a respetar eso. Entonces, ellos no van a acatar los decretos ejecutivos que está emanando el gobierno. El gobierno no tiene la voluntad política de hacer respetar eso. Si eso es así, lo que se está invitando es a la confrontación con el pueblo, porque el hambre, los medicamentos, es decir, las necesidades que tiene este pueblo no pueden seguir esperando a que le dé la gana a ellos de cumplir o a que le dé la gana al gobierno de hacer cumplir las cosas. Entonces, nosotros creemos que este diálogo único de Penonomé no es un diálogo más de eso que tú conoces, Ricardo. Centenario, qué sé yo, que son diálogos de papel que en la práctica no impactan la vida de la gente, sino que por el contrario. Este es un diálogo en el que debe haber respuestas. Estas respuestas deben llegarle al pueblo y se está exigiendo eso. Así que en realidad en la segunda fase, porque esto también tiene una segunda fase en el que los facilitadores, en este caso Monseñor Ulloa y la iglesia, van a organizar esa segunda fase según lo que tenemos entendido. Nosotros debemos discutir sobre el punto 8 de las mesas temáticas y en ese momento ellos podrán incorporarse allí. Pero el problema panameño son el montaje de una política económica conocida como neoliberal que ha hecho un país desigual. Aquí se habla de crecimiento económico, pero no se habla de desarrollo humano. Panamá ha estado en los países punteros del crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto.
pero la realidad de la mayoría de los panameños, el desmejoramiento de su vida, de su calidad de vida, incluso de quienes trabajan formalmente, de lo que en algún momento llaman clase media, todo eso está deteriorado y al final todo para satisfacer las ambiciones que son insatisfechas para ellos porque siguen una y otra vez incrementando los precios. Mira la burla que en medio de esta lucha, en medio de la situación tan delicada, se atreven a seguir subiendo los precios de los alimentos y desafiar al pueblo, porque este es un desafío al pueblo panameño. Y esos son los problemas que estamos teniendo de este sector que a nuestro criterio y sentido realmente lo que está defendiendo son sus privilegios y sus ganancias a costilla de la mayoría. Eso debe acabar de una vez y por todas. Reitero, no es que estamos diciendo que no ganen, lo que estamos diciendo es que no nos roben y eso debe pararlo. ¿Cómo? A través de políticas públicas. Para eso existe el gobierno, para eso existe el Estado, para que haya equilibrio en la sociedad panameña. En este punto, Saúl, y antes de finalizar, con este receso que se dio en medio de esta situación acalorada y esta advertencia sobre todo de los grupos de hermanos originarios que hablaban incluso del abastecimiento de los productos en la propia comarca, porque tienen obviamente sus limitaciones a diferencia de otras áreas del país. ¿Qué se espera o cómo se espera retomar este diálogo mañana? Bueno, fíjate, los compañeros originarios tomaron una decisión, ellos la anunciaron allí soberanamente. Nosotros obviamente no vamos a calificar esa decisión de ellos, una decisión soberana. El diálogo siguió porque a pesar de que este señor que se fue de la mesa eh, se fue, nosotros seguimos discutiendo ese tema. Luego entonces los compañeros originarios anunciaron un ultimátum de 72 horas que se vence mañana mismo. Entonces la mesa siguió y mañana que retornamos a ella, el gobierno tiene que traer las respuestas concretas. Porque una simple pregunta, como por ejemplo, digan usted en qué lugar están los 72 artículos que negociamos en esta mesa. No hay una respuesta. Lo que dice el viceministro del MIDA es que hay 27 o 28 artículos que sí están, hay otros que no están, perdón, creo que habla de 35 y faltan 37 que no están, que ellos no saben cuándo van a estar. Entonces la pregunta es, ¿esto va a llegar o no va a llegar a la población? Porque estamos exigiendo que se llegue. Además de los 72 artículos, tampoco ellos dan una respuesta clara con relación al arroz de primera. Fíjate que Acodeco ha empezado una investigación administrativa donde detectó que primero el arroz no está. Segundo, que están vendiendo el arroz de primera como especial. El arroz de primera es un arroz subsidiado a la población. Y los empresarios inescrupulosos, delincuentes, porque este es un delito penal, agarran el arroz de primera y lo están vendiendo como arroz especial. Entonces ahí hay peculado en los recursos del Estado panameño y he emplazado al señor Caraballo varias veces para que abra investigación. Si aquí hay acaparamiento, si aquí hay adulteración, perdón, de los alimentos, como ha quedado incluso denunciado por Acodeco, que no ha terminado su proceso administrativo, pero ha hecho conocer cómo está la composición del arroz y cómo lo están empacando y vendiendo, entonces allí se comete un delito tutelado por el Código Penal en el artículo 238, 239, 240. Y eso obliga al Ministerio Público a tener que entrar a investigar de oficio este problema. Pero Caraballo parece que no quiere dar la cara y no quiere abrir las investigaciones en torno a este tema que han hecho denuncia pública los funcionarios de Acodeco, que han hecho en denuncia pública la población a través de redes sociales y que en la mesa del diálogo también hemos denunciado esta situación. Así que en realidad hay un tema en el que se está actuando contra el pueblo, castigando al pueblo premeditadamente, con alevosía, con dolo por parte de estos grupos mafiosos que controlan los alimentos y obviamente hay que ver esta situación.
En el caso de los medicamentos está ocurriendo algo parecido, donde los 170 productos de medicamentos, lo que las empresas han dicho, nosotros no vamos a vender eso, y usted va a La Rocha, Revilla, a Javillo, a donde sea, y le dicen los productos eso, aquí no lo vamos a vender. Entonces usted se pregunta, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata este desafío? O sea, esos grupos económicos creen que ellos pueden más que este pueblo. Entonces esto hay que resolverlo realmente y basta de esta amenaza y chantaje, y ahí es donde tiene que entrar. Nosotros entendemos desde el punto de vista administrativo, ACODECO sí, pero también tiene que entrar el Ministerio Público a investigar delitos que se puedan estar cometiendo en esta situación, que son sensitivas, fundamentales para la población panameña. Así que es lo que podría decirte. Esperamos mañana lleven respuestas concretas a las necesidades que tiene el pueblo en materia de alimentos. Faltaría terminar de tratar el tema del diálogo del seguro. Nosotros estamos pidiendo un diálogo, pero un diálogo real, no el de yo con yo que tiene Lao y Cortizo andando, sino un diálogo real sobre el seguro social. Y además de eso, faltaría tratar el tema correspondiente a las mesas temáticas. Eso es lo que está en mesa en estos momentos, y nosotros esperamos que de una vez y por todas lo que se acordó se cumpla, y lo que está por acordarse también se cumpla. Luego entonces veremos y discutiremos la famosa segunda fase de este diálogo de la mesa única, a ver cómo es que se van a convocar, a quiénes van a convocar, dónde La vamos a integración asesorar. de otros sectores, así es. Correcto. Así que en eso estamos, Ricardo. Agradecido por la oportunidad una vez más. Agradecidos también, Saúl, por poder hacer este balance y obviamente siempre buscando el punto de vista de las contrapartes de todos los sectores. Es la única forma en realidad de hacer balance realmente a través de la información. Muchísimas gracias, Saúl. Excelente día. Estamos en contacto. Igual para todos ustedes. Bien, tenemos que avanzar siendo las 8:05 de la mañana.